Gracias, mis amados hermanos, por la oportunidad que nos permiten seguir compartiendo la palabra de Dios cuando la necesitamos. En los tiempos que vivimos, yo estoy seguro que solo la palabra de Dios es la que nos sostiene. Las dificultades que podamos estar pasando, solo la palabra de Dios nos ayuda. En las pruebas que cada uno de nosotros donde estemos, solo Dios con su palabra. En otras palabras, valga la redundancia, la palabra de Dios es la solución para los momentos difíciles y para no solamente para los momentos difíciles, sino aún así para los momentos de bonanza que podamos estar experimentando, porque hay momentos de bonanza, pero también hay momentos difíciles. En los tiempos de bonanza, ustedes saben que en los tiempos de bonanza la gente se olvida de Dios. En los tiempos de bonanza, como la gente le va bien, como la gente está bien, no tiene ningún problema, no tiene una dificultad. Y algunas veces, no todo, algunas personas, como están bien, se olvidan hasta de Dios. Pero en el camino del Señor no es así. ¿Por qué? Porque en el proceso que Dios nos lleva y en el camino que estamos, hermanos, tenemos que marcar la diferencia. En esta ocasión quiero compartir un tema que, mire, lo vamos a llamar ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Qué quiere decir? Que de repente creemos que por ser cristianos, que por ser personas que vamos a una iglesia, creemos que por estar hasta congregándonos y eh, por hacernos llamar los hijos de Dios, como que las dificultades, perdón, no vienen a nuestras vidas. Pero sabe que las pruebas, hermano, Dios las permite. En la Biblia encontramos como Job, un hombre que tuvo yo pienso que no hay nadie, en los tiempos que nosotros vivimos, no hay nadie que pueda soportar, creo, lo que pasó Job. ¿Qué pasó con Job? Creo que lo conocemos, perdió todas sus cosas materiales que tenía, perdió todos sus bienes. Job pierde toda la familia, tenía 10 hijos Job, y perdió su familia. Y además, hasta le llega una enfermedad. ¿Se imagina ese proceso, hermano? Todo lo material, vaya, todo lo material. Él tenía cantidad de bueyes, ovejas, ganado. Bueno, un hombre era archimillonario y tenía una bonita familia porque tenía 10 hijos. Pierde sus hijos y le viene lo peor en la vida personal de él. Le viene una enfermedad, que era tanto que esa enfermedad, conocemos la historia, que hasta se rascaba con un tiesto. Se rascaba, no se rascaba con la mano, no, con un tiesto. Yo creo que de tanto lo que pasaba a Joe al rascarse era que a lo mejor se le caía hasta la piel, porque era una enfermedad en la piel que le afectó bastante. Y encima de ello, imagínense encima de ello, lo peor yo que le pudo haber pasado a Job, la mujer de él. Como le dice, maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, ¿verdad? Donde él debería tener el mejor apoyo es cuando le cae el balde de agua fría. Pero en medio de todo eso, Job dice que él no blasfemó contra Dios. Yo no voy a hablar en esta oportunidad del tema de Job, solamente estoy dando una idea o estoy dando un recordatorio de lo que conocemos. Y en esta oportunidad, ¿por qué Dios permite las pruebas, hermano? ¿Por qué Dios? ¿Qué son las pruebas? Bueno, las pruebas son procesos difíciles permitidos por Dios con el fin de evaluar, mire, con el fin de evaluar, de refinar y fortalecer la fe y el carácter de una persona. Estas son las pruebas. Y en esta ocasión vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio,
En el libro de Deuteronomio vamos a hablar de tres puntos importantes porque Dios permite la prueba. Y en el capítulo 8, el versículo 2, aquí, y yo creo que todos conocemos el libro de Deuteronomio en el sentido de que Deuteronomio es una repetición de la ley que Dios le había dado a la primera generación, a la generación que estaba muriendo de todos los 600,000 que salieron, ¿sí recordamos? Ellos vienen por el camino y murió aquella generación y ahora hay una nueva generación que es la generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Miren qué lindo esto, hermano. Esta generación está a punto de entrar a la tierra prometida. Si nos lo aplicamos a estos tiempos, a nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros, hermano? Nosotros como iglesia estamos a punto de entrar a la tierra prometida, lo vamos ya a hablar así, del lugar precioso que el Señor pronto viene a llevarnos. Estaba a punto de cruzar el Jordán, que no lo hizo él, que lo hizo Josué, y llegar a la tierra prometida. Y nosotros estamos a punto, hermano, de irnos de este mundo esperando un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que yo siento que Dios está haciendo con la iglesia? Pues para mí como que Él está purificando la iglesia. Él está probando la iglesia. Por eso el tema es por qué Dios permite las pruebas. Mire, ¿por qué Dios las permite? Dice el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Mire cuántos años, verdad? 40 años en el desierto. Ahora dice, para probarte, perdón, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Ahora le está diciendo por qué lo está probando. Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Hermanos, en otras palabras, primer punto, Dios permite las pruebas en nuestra vida para ver qué es lo que hay en el corazón de nosotros, para ver qué es lo que hay en el corazón de nosotros. En el corazón, hermano, eh, sacan a la luz la verdadera condición interna. Mire, el corazón saca a la luz la verdadera condición interna de una persona. O sea, la verdadera condición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por una prueba es en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, acordemos que no es de este músculo. El corazón es el alma, que es el centro de los sentimientos y de las emociones. Entonces, él lo que está probando es cómo está mi corazón. Si yo en mi corazón no lo endurezco, si yo con mi corazón no comienzo a blasfemar contra Dios, porque hay personas que cuando están pasando momentos difíciles comienzan a blasfemar contra Dios. Job no hizo eso, ¿sí recuerdan? Entonces, la primera punto que yo les puedo decir en esta oportunidad, hermanos, que Dios está probando el corazón. Si usted está pasando por una prueba, porque yo siempre he dicho, hermano, y yo siempre le digo, levante la mano quien no está pasando una prueba. Todos estamos pasando pruebas. Una prueba, hermano, es un proceso difícil en la vida de nosotros que a veces no, como que no le encontramos salida. Una prueba es, mire, para afligirte y para probarte, dos cosas está haciendo. Lo aflige y lo aprueba. Lo aflige y ahí está la prueba. O sea, en medio de la aflicción viene la prueba. Hay una aflicción, una prueba de salud, un problema de salud para uno es una aflicción. Una aflicción, hermano, hay gente que toma hasta decisiones malas porque tiene problemas económicos. Los problemas económicos, hermano, es una de las cosas que está afectando la vida de muchos cristianos. Y no digamos los problemas de familia que no hay nadie, hermano, que no tenga problemas en sus hogares con familiares, hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas, que están fuera de los caminos de Dios. Yo siempre he dicho, para mí es una aflicción que mi hijo
no esté en las cosas de Dios. Porque por el peligro que hay, que lamentablemente les pueda llegar la muerte y que en ese, en ese proceso que le puede pasar, se va a perder. Pero ahorita, hermano, hay muchos de nosotros que estamos pasando por una prueba, está pasando por una dificultad. Pero mire lo que el Señor le está permitiendo, hermano. ¿Por qué Dios lo permite? Para ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón reniega? ¿Su corazón dice, no, que yo esto no lo soporto? No, que en esto yo no hay que hacer. No, es para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, hermanos, que en el corazón, hermano, como le digo, lo que hace el corazón, hermanos, que saca a luz la verdadera condición interna de una, mostrando tanto sus fortalezas como sus fragilidades y áreas que necesita una entrega total. Lo repito, aquí en esta condición uno muestra la fortaleza, si tenemos y pasamos por el proceso, las fortalezas también como las fragilidades y áreas que necesitan una entrega total. Hermano, en lo que estamos viviendo, yo pienso que Dios quiere una entrega total más. No, Dios no le está permitiendo a usted, porque mire, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. ¿Verdad? Hay una diferencia. La tentación viene del diablo que nos tienta para que caigamos, ¿no? Y además este proceso, hermano, que Dios permite, no es porque estemos pecando, no es porque tengamos pecado, no. Si usted, o sea que a veces dije, no, a veces nosotros, no, esta persona está pasando por esto porque a lo mejor tiene pecado. No, hermano, que nosotros, la condición que nosotros estamos viendo, que si Dios lo permite, es que si Dios permite, es porque Dios quiere, qué es lo que hay en el corazón de nosotros. ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos en el corazón? Saben ustedes que en esto del COVID, que yo no sé si les he dicho a ustedes, pero solo en Estados Unidos se dice que en los últimos 4 o 5 años más de 30 millones se apartaron del camino del Señor porque endurecieron su corazón, porque parece que el proceso que está pasando es que no lo soportaron, no lo soportaron. Entonces mucha gente se apartó, 30 millones de personas, hermano, que iban a distintas iglesias, que iban a distintas iglesias. Por ejemplo, nosotros acá en la iglesia, que nosotros como estuvimos casi 6 meses, un año sin tener reuniones presenciales, mucha gente se apartó. Bueno, hasta la vez no ha vuelto. Yo he encontrado gente que no, hermano, que ya no. No, ya. ¿Sabe qué? Yo pienso que Dios no existe. Mire lo que el proceso que yo pasé. Pero, mire, hay alguien que lamentablemente perdió a su hijo y perdió a su padre en el proceso del COVID. Le dio COVID a los dos. No, perdón, perdieron, mire, una hermana me recuerdo que no volvió a la iglesia porque lamentablemente en el proceso del COVID perdió un hermano. Mire qué pasó, hermano, algo bien triste, ¿verdad? Esta familia. Un hermano de la hermana que se congregaba con nosotros murió a mediados de año, vamos a decir, que del COVID, el 2020. Ella tenía unas hermanas en Estados Unidos, vinieron a pasar la Navidad, mire, vinieron a pasar las fiestas de fin de año acá a Honduras. Y sabe usted que en esa fiesta ¿cómo se llama? Se contaminó el papá y la mamá y murieron los dos. Parece que un sobrino de ellos como que estaba con virus, mire, y al final le dio el COVID. Y él dijo, ¿usted cree que Dios es justo? ¿Usted cree por qué Dios permitió que mi hermano muriera? Ajá, y encima de ellos mis hermanas vienen para que mis padres no se sintieran tristes, para que pasaran la Navidad algo muy bonito. Ajá, y al final mis padres mueren. ¿Usted cree que eso es justo? Hermano, hay decisiones que solo Dios permite. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la vida de nosotros está en las manos de Dios. Además, quien da vida y quien quita la vida es Dios. Pero ¿qué pasó con el corazón de esta hermana? No volvió a la iglesia. Y yo, mire, nos acercamos y no, ya no quiero saber yo de las cosas de Dios, no me interesa. Y ahí lo que encontramos para probarte lo que había en tu corazón. Mire qué interesante lo que dice aquí. Para probar, dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
Mire cómo dice el complemento, si había de guardar o no su mandamiento. Hermano, cuando uno guarda la palabra de Dios, cuando uno memoriza la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios, hermano, hermana, nos fortalece, nos ayuda, como le decía al principio, nos sostiene la palabra de Dios en medio de las pruebas. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Y en el corazón es donde Dios quiere, hermano, para ver si nosotros, como dice, soportar una prueba como esta es como una tragedia, ¿verdad? Que se le murió un familiar de repente, un accidente que ya ha pasado, que una tragedia, algo inesperado, y se imagina. ¿Y por qué Dios lo permite, hermano? Nosotros no podemos cuestionar. Por eso este tema que estoy tratando de compartir es para que nosotros podamos reflexionar, hermano. Las pruebas, ¿por qué Dios permite las pruebas? Y Él quiere ver cómo está nuestro corazón. Él quiere ver que el corazón mío, el corazón suyo, debe ser un corazón rendido a Él. En medio de estos problemas, Señor, yo sé que tú, Señor, estás conmigo. Yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces, porque lo que Dios quiere, mis amados hermanos, no quiere hacernos daño. Dios no quiere hacernos daño a nosotros. Nosotros lo sentimos como daño. Uno lo siente como daño. Pero Dios no quiere hacernos daño. Dios quiere probar lo que hay en el corazón. Y cuántas personas se apartan, se siguen apartando, que culpan a Dios. Vean ustedes que hay gente que culpa a Dios de la maldad que sucede en este mundo. ¿Por qué Dios permite, vamos a decir, esa masacre que sucede lamentablemente muchas veces en escuelas en Estados Unidos, como una que pasó hace poco en Canadá, y otras tragedias que suceden como cuando a un niño, un inocente le quitan la vida? No es que Dios no lo permite, hermano, es la maldad del corazón del hombre, el hombre que trabaja. Nos ha dejado a nosotros a libre albedrío, y ese libre albedrío el hombre lo ha equivocado haciendo solo maldad. Pero mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por un proceso, solo acuérdese lo que dice la palabra del Señor, que en estos 40 años que ellos venían caminando, ya estaba terminando el tiempo de los 40 años, porque acordemos que fueron 40 años lo que el pueblo de Israel caminó desde Egipto a la tierra prometida, 40 años. Y en esos 40 años, ahora Dios les está diciendo por qué pasaron ese proceso. ¿Por qué pasó el pueblo de Israel el proceso? Pues no lo pasaron porque eran de un corazón duro, eran duros de servir. Era un pueblo que peleaba con Dios, peleaban. Si usted lee en el libro de Números, como cuando Coré y aquellos que le seguían, que pelean con Moisés, y había un pueblo que peleaba contra Dios. Pero hermana, hermano, los procesos que estamos pasando es para ver lo que tenemos en el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Tenemos abundancia de palabra de Dios. Por eso el Señor dice más adelante en los evangelios, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla de la abundancia es lo que nosotros tenemos, sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que tenemos que hablar de la palabra de Dios, ayudarnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, hermano, en todo momento. Solo la palabra de Dios, solo Dios a través de este libro que es una de las cosas que yo trato de animarles, hermano, de exhortarles en el amor del Señor. Si usted no lee la Biblia, mire, si usted no lee la Biblia y usted está pasando por un momento difícil, va a sentir más dura su prueba, la va a sentir más dura. ¿Por qué? Porque no se va a donde está la verdadera fuente de fortaleza, que es la palabra de Dios. Y por eso es lo que dice al final del versículo, ¿verdad? Sobre todo dice, para saber lo que había en tu corazón, dice, y además, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí está hablando de algo importante, de guardar.
si habías de guardar o no sus mandamientos. Los mandamientos, los mandatos que Dios nos ha dejado en este libro maravilloso, es para que lo guardemos, hermano. Yo le voy a preguntar así con honestidad. ¿Usted lee la Biblia? ¿Tiene tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Dedica tiempo para leer la Biblia, hermano? Usted tiene una meta, como una meta espiritual, ¿verdad? Porque uno debe tener metas. Cada principio de año, uno debe tener metas. Y una de las metas que todo cristiano debe tener es leer la palabra de Dios. Todo cristiano. El cristiano que no lee la palabra de Dios, hermano, es un cristiano que su tendencia va a ser a vivir una vida desnutrida espiritualmente. ¿Sabe qué es una vida desnutrida, verdad? Usted ha visto a la gente desnutrida en los países africanos, donde hay tanta hambre. Ahí hay gente tan desnutrida que yo veía hace unos días un video donde sacaban un joven de 15 años con su cuerpo esquelético. ¿Sabe que para alimentarlo le daban pepe? Oiga bien, le daban leche en pepe porque su cuerpo de desnutrición era realmente increíble. A veces nosotros, hermanos, parece que vivimos vidas desnutridas espiritualmente, porque no nos alimentamos, no comemos. El Señor dijo que su palabra es alimento. El Señor dice que su palabra, hermano, tenemos que leer la palabra de Dios. Ahorita nosotros, creo que les he comentado con los grupos que trabajamos, estamos terminando de leer el libro de Deuteronomio, o sea, ya vamos a terminar los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y mire que de repente yo sentí en mi corazón leyendo esta parte, estos versículos que estoy leyendo, y me llamó la atención. Y le voy a decir que yo he leído la Biblia, hermano, no por vanagloria, creo que ahorita estoy leyendo la Biblia 40 veces, porque la leo cada año. Tengo 42 años de haber conocido al Señor y tengo 40 años de leer la Biblia todos los años, de Génesis y Apocalipsis, todos los años. Por ejemplo, ahora, antier estaba leyendo esta porción, antier estaba leyendo y me puse a meditar, ¿verdad? Y me puse a leer. Dice, qué precioso lo que la palabra es. ¿Por qué? Porque de repente, en el proceso que estamos experimentando, muchos de nosotros estamos pasando pruebas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué estoy pasando la prueba? ¿Por qué la estamos pasando? Bueno, la está pasando por dos cosas, hermano. Porque nosotros estamos a punto, como él lo dijo, estamos esperando un evento que se llama el arrebatamiento en la iglesia, que con lo que usted y yo, mire, cuando uno, hermano, ve los acontecimientos que suceden en el mundo, cómo el corazón del hombre está lleno de maldad, cómo su corazón solamente inspira al odio, a la violencia. Ese es el corazón malo. ¿Por qué? Porque el corazón malo está dirigido por el diablo. Y cuando uno mire de lo que está pasando, uno se da cuenta realmente que Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Y el Señor lo que dice en su palabra está cumpliendo. La maldad se multiplica cada día. Esta maldad no se va a detener. A uno dice, no, que el presidente tal, que el gobierno tal. No, esta maldad no se detiene porque el Señor habló del efecto y las señales que Él nos está dando de lo que va a pasar antes de que Él venga pronto a las nubes a la iglesia a llevarnos a nosotros que estamos esperando el evento. Recuerden, nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. No sé si lo he dicho a ustedes, ¿verdad? Pero nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida va a ser al final de los 7 años, que esta es una enseñanza que es diferente de lo que yo, solo para darles una idea. Si la iglesia se fuera en esta noche, que ojalá así fuera, va a comenzar lo que conoce el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, 7 años, y al final de los 7 años Jesucristo vendrá y todo ojo le verá. Cuando la iglesia se vaya, hermano, nadie se va a dar cuenta, ya se los he dicho. ¿Sabe qué están haciendo ahorita en Estados Unidos, hermano? Yo no sé si ustedes han visto que el presidente está ordenando que saquen a luz, mire, que saquen a luz todo lo que es la teoría de los ovnis. Como quien dice, no, al pueblo hay que decirle que los ovnis son ciertos, que los ovnis son una realidad, hay que hablarle de los ovnis, hay que hablarle de los ovnis al pueblo, hay que decirle al mundo que eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia se vaya,
Va a decir el mundo, no, es que vinieron los ovnis y se lo llevaron. Vinieron unos platillos voladores y se llevaron a los cristianos. Ese es el mensaje que el diablo le va a dejar al mundo cuando la iglesia se vaya, hermano. Y entonces, si usted ve, están soltando, por lo menos en este gobierno, y no se había soltado tanto, porque antes era como algo bien hermético, como algo bien cerrado, hablar de esto de los ovnis. Pero ahora no, ahora dice, hay que decirles al mundo, hay que decirle a las personas que los ovnis existen, que los ovnis. Y mire, hermano, cómo se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya está cerca. La trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mire, seremos, por eso estamos hablando del arrebatamiento. Seremos arrebatados en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Mis amados hermanos, hermanas, por eso los procesos que estamos pasando, es que Dios está dejando o está permitiendo esto para fortalecernos, para ayudarnos, pero sobre todo para lo que hay en nuestro corazón. Número 2, ¿por qué Dios permite las pruebas? Bueno, el versículo 16 dice de la siguiente manera. Aquí encontramos otro, hermano. Dice el versículo 16. Estoy en Deuteronomio 8:16. Dice la palabra del Señor. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Ahora mire que dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ahora, ¿por qué Dios permite las pruebas, hermano? Porque las pruebas al final no van a ser bien, no van a ser bien. No es fácil. ¿Por qué no van a ser bien, hermano? Bueno, mire que yo conozco a alguien que está pasando por un proceso tremendo un proceso tremendo de divorcio, le voy a comentar. Y entonces a ella la llamaron para aconsejar a una persona que está pasando por una dificultad de infidelidad, ¿verdad? Porque por ahí le viene el divorcio a ella. Pero como ella se ha mantenido, porque ella se ha sostenido, no dice, llamen a la hermana fulana, esta hermana le puede ayudar, porque ella ya pasó por el proceso, y ella le puede ayudar para que le aconseje cómo superó ella ese problema. Ahora la pregunta, ¿el proceso que estaba pasando la hermana fue fácil? No, no fue fácil. Pero mire, hacer bien, hermano, significa que la prueba que está pasando uno, la dificultad, tiene tiene la autoridad de aconsejar a otra persona. Verá el proceso que de repente usted puede estar pasando con un pariente que está enfermo, con un pariente que está pasando una dificultad. Y usted está pasando por el proceso, pero usted le dice, no, mira, yo hice esto, hice los demás y me ayudó. En otras palabras, hermano, las pruebas no para hacernos daño. Aquí dice la Biblia, para la postre hacerte bien. Dios quiere hacernos bien, hermano. Claro, Dios permite este proceso de las aflicciones, Él permite este proceso de las pruebas, porque Él quiere, como quien dice, pulirnos, ¿verdad? Pulirnos, ¿sabe lo que es pulirnos? ¿Verdad? Quitarnos algunas áreas de nuestra vida, pero es que, mira, yo no podía hacer esto, no lo podía hacer, pero Dios me ayudó, y así como Dios me ayudó a mí, Dios te va a ayudar a ti. O sea, el bien que o sea, el mal que un tiempo fue suyo, el mal del proceso va a ser un bien para otras personas, porque usted va a tener la autoridad, hermano, hermana, usted va a tener la autoridad de aconsejar. Dice que una experiencia que yo tuve cuando a mí me dio COVID, yo estuve interno varios días y miré la muerte, le voy a decir. Y entonces, de repente, alguien me llamó, hermano Santo Ramón, ¿cómo se siente? No, pues aquí estoy recuperándome, qué bueno que está vivo, porque nos dimos cuenta que casi se muere. Sí, pero mira, aquí estoy vivo, que casi me entuban, le digo yo, pero la gracia, el poder y las oraciones.
Entonces dice, hermano, fíjese que quiero que me ayude, me dice la persona, mire que hay una persona que se siente que ya se va a morir. Hay una persona que siente que esta enfermedad como que estaba interno, mire, estaba interno y está interno y está como angustiado, está como desesperado porque él está viendo que mucha gente está muriendo. Y yo le comenté que usted vio mucha gente morir. Y me llamó la persona y yo vengo y llamo a la persona y se lo digo ante Dios, yo lo llamo y o sea, cuando le digo fue una experiencia muy bonita, porque yo lo conocía a la persona, a fulano, sí, hombre, yo lo conozco, le digo, llámelo, y lo llamo y le digo, ajá, ¿y cómo va? No, mira, Moncho me dice, porque los que nos llamamos Ramón nos dicen, Moncho, ¿qué es Honduras? Para mí, Santo Ramón, no, me estoy preocupado, mira que estoy diciéndome, mira, le digo yo, si vos sos menor que mí, ¿cuántos años tenés vos? Ah, yo tengo como 35 años. Ay, si está joven, le digo yo, si yo tengo 62 años, tenía 62 años en el tiempo que me dio el COVID, no 60, 63, porque sí, 63 años, imagínate que yo tengo casi el doble de tu edad, varón. No, pero ¿y cómo hiciste? Mira, yo lo que hice, te voy a decir, oraba. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo le dije, Señor, ayúdame en este proceso que no es fácil. No, hombre, sí, mira, ora, pedirle a Dios que te ayude. Dios tiene el poder, varón. Y entonces yo le pregunté, ¿y vos ya te pusiste cuenta con Dios? Le digo, oye, vos ya tenés al Señor. Porque me dijo, mira, que tengo miedo a morirme, que tengo miedo a morirme, que yo he visto. No, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Vos ya tenés a Jesucristo en tu corazón? ¿Vos ya invitaste a Jesucristo que murió por tus pecados, que derramó? Y comienza a darle el Evangelio. ¿Y sabe qué pasó al final, hermano? Que esta persona aceptó al Señor. Aceptó al Señor. No, fíjate que no. Mira, entrega tu vida a Cristo. Pone tu vida en las manos de Dios. Y ya con este proceso, si vos, pero tenés que dar el primer paso, le digo yo. Entregarle tu corazón a Jesucristo. Tomó la decisión. Y mire que después que lo llamaba casi todas las mañanas para orar con él, para ayudarle. ¿Cómo te sentís? No, fíjate que me siento mejor. ¿Y cómo va? No, pues, y así hasta que salió del hospital. Después me escribía, gracias, 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 pero mira, anda a la iglesia, le digo, no, realmente aceptaste al Señor y porque pasaste esta dificultad, porque ¿sabe usted que mucha gente también aceptó al Señor en tiempos del COVID? Pero cuando pasaron el proceso del COVID, se olvidaron de Dios, o sea que muchos aceptan al Señor por emoción. Entonces yo le digo, mira, uno al Señor no lo acepta por emoción, al Señor uno lo acepta por convicción, porque está convencido que es pecador, porque está convencido que si muere y muere sin Cristo va al infierno. Y entonces hay que entregar su vida a Cristo. Ahora la pregunta es, el proceso que yo pasé de la prueba, hermano, que se lo digo, miré la muerte, que, que gracias al Señor no me entubaron porque estuvieron a punto de entubarme, porque no se hubiera regresado, porque la mayoría de gente que entubaban aquí en los hospitales no regresaba, o sea que se moría. Pero mire qué lindo, que esa prueba que pasó a la postre me hizo bien. ¿Por qué me hizo bien? Porque fui de ayuda para otros. Porque la dificultad a veces nosotros, hermano, le ayudamos a otras personas que necesitan escuchar que la palabra de Dios, que necesitan escuchar que hay un Dios que es grande, que necesitan escuchar, hermano, que hay un Dios que es todopoderoso, que necesitan escuchar que para Dios nada es imposible. O sea, el proceso que está pasando, en otras palabras, usted en estos tiempos, mi hermana, mi hermano, Dios le va a ayudar haciéndole un bien. Porque la Biblia dice, Isaías, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Hermanos, Dios no quiere hacer ningún mal. Dios no es un Dios que se satisface, no, que voy a, no, no, no. Dios es un Dios de amor, mis hermanos. Dios es un Dios que nos ama, que nos cuida y que quiere lo mejor que a la postre hacernos bien. Entonces, las pruebas que estamos pasando son situaciones difíciles que Dios permite estos procesos, hermano. ¿Para qué? Para la postre hacernos bien. Miren, los procesos que yo he pasado no han sido difíciles. Dice que yo hace poco platicaba con una persona que se le perdió un pariente, se le perdió un hermano, una persona. Y entonces yo no sé cómo se dio cuenta que ustedes saben que a mí se nos perdió un hijo, ¿verdad? Hace 13 años, sobre 14 años, se perdió mi hijo mayor en México.
No hemos vuelto a saber nada de él. No sabemos si está vivo o está muerto. Entonces a nosotros nos me dice, hermano, ¿y usted cómo es que supera eso? Que su hijo está muerto, está vivo. La verdad que yo lo pongo en las manos de Dios. Solo lo pongo en las manos de Dios. Que si algún día me dicen, no, mire que su hijo murió lamentablemente, o su hijo aquí está. Pero yo he aceptado la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil. ¿Creen ustedes que uno en el proceso que está pasando, cuando yo estoy compartiendo esto, mis amados hermanos, el hermano está hablando así porque no ha pasado por ninguna prueba. Él habla así porque no ha pasado ninguna dificultad. No, hermano. Si yo les contara las pruebas que hemos pasado muchas pruebas difíciles para nosotros, pero con la ayuda de Dios, para la postre hacernos bien. Nosotros platicamos con mi esposa de ese punto de nuestro hijo, pues. Y ella, mire, ella, le voy a decir que ella anduvo el año pasado, que vio hasta la muerte, porque ella estuvo en un lugar entre Monterrey y Reynosa, en la frontera entre Monterrey y Reynosa, donde el grupo de ella estuvieron a punto de causarle daño. ¿Por qué? Porque las bandas criminales, cuando se dan cuenta que andan buscando algún pariente, lo terminan matando. Mucha gente que la han agarrado, hermano, las terminan matando. O sea, mi esposa tenía que ir este año y le dije, no, no se vuelva a mover, amor. Ya nos dimos cuenta. Vean lo que pasó ahorita en México ustedes con ese personaje que agarraron. ¿Cuánta gente han matado? Y saben que él es uno de los líderes de esa zona donde estuvo mi esposa. Ese es uno de los líderes. Y usted vieron un montón de muertos, más de 75 personas murieron solo por la muerte de ese líder, lamentablemente por su vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué son las pruebas en nosotros? Para hacernos bien. Pero nos van a hacer bien si somos personas que nos alimentamos de la palabra de Dios. Nos van a hacer bien si somos personas que dependemos de Dios, que nuestra vida depende de Dios, que nuestra vida no es que nos echemos a llorar, no es que no es fácil, hermano, no sé que no es fácil, pero el Señor, hermano, tiene el poder, Él tiene la capacidad que nos ayuda. Él tiene ese poder maravilloso, hermano, pero eso va a depender muchas veces de la comunión que estamos teniendo con Él, de la comunión que tenemos con Él. Entonces, el segundo punto. Primero, ¿por qué pasamos las pruebas? Primero, para ver lo que hay en nuestro corazón. Si estamos renegando. Hermanos, si estamos renegando, no esperemos los resultados, porque estamos renegando. Estamos renegando, no, Señor, tú sabes por qué lo permite. Pero número dos, Dios no quiere hacer bien. Ahora, mire, número tres, hermano, el porqué de las pruebas. Estoy en Deuteronomio y encontramos aquí un tercer punto en el capítulo 13 y en el versículo 3. Capítulo 13 y versículo 3 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor. No darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Mire, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está el punto número 3, hermano. Dios permite las pruebas para ver si le amamos, en otras palabras. Si amáis a Jehová, ¿cómo tenemos que amarlo? Con todo el corazón, con todo el corazón. Bueno, una de las cosas que creo que está faltando en la vida de nosotros es que no estamos amando al Señor como debemos amarlo. Ni se lo decimos, yo se lo he dicho, creo, en otras ocasiones, hermano, cuando uno ora, cuando uno platica con Dios, es decirle, Señor, te amo. ¿Usted alguna vez le ha dicho al Señor que lo ama? Con honestidad, le ha dicho, Dios, te amo. Y si amáis, dice aquí, mire, nos está probando. Entonces aquí encontramos esta parte importante, dice, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Yo les aseguro que mire lo que voy a hacer, que creo que en otra ocasión no he hecho. Yo les aseguro que si yo le digo levante la mano quienes aman a Dios, todos levantamos la mano. Todos levantamos la mano. La pregunta es, ¿cómo estamos con la palabra del Señor? El Señor dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Pero el que no me ama no guarda mi palabra. Entonces, el Señor, hermano, nos pone como evidencia si lo amamos, si guardamos la palabra de Dios. Y no podemos decir si amamos a Dios si no leemos la Biblia. Si usted no lee la Biblia, hermano, hermana, y perdónele que le voy a decir, usted no ama a Dios, yo no amo a Dios si no leo su palabra. Si yo no leo la palabra, yo no amo a Dios. Entonces Dios nos está probando para ver si amáis, si lo amamos. Por eso Dios está demandando, hermano, que lo amemos. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Lo vamos a mostrar en amar su palabra. Y si amamos la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Practicar su palabra y nos lleva a que tenemos que amar a los hermanos, tener amor por los hermanos. Pero hoy somos tan indiferentes ante los problemas de los hermanos, hermano, ante las necesidades, que nos da lo mismo. Ah, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. Hermano, si usted dice que ama a Dios, pero si su corazón está duro para con los hermanos, tampoco no ama a Dios. Pero si usted dice que ama a Dios y no lee su palabra, y no lee su palabra, usted no ama a Dios. Entonces el Señor nos está probando para ver si lo amamos, si lo amamos a Él. No, Dios busca hombres y mujeres que le amemos. ¿Y cómo vamos a mostrar nuevamente el amor que tenemos a Dios? Llenándonos de este libro maravilloso, leyendo este libro precioso. Este libro, hermano, que es una fuente inagotable, donde Dios nos quiere hablar todos los días, mire, todos los días. Yo creo que si yo se los he dicho en alguna ocasión lo siguiente, muchas veces son bien irreverentes con Dios. ¿En qué sentido? A lo mejor oramos, pero si usted dice, no, pero yo oro, pero yo oro, pero yo oro, no, hermano, qué bueno que ora, qué bueno que oramos, pero sabe que Dios quiere también hablarnos. Yo siempre he dicho, que es como cuando usted tiene un diálogo con una persona. Bueno, yo los que miro que están aquí en pantalla, hermano Moisés, hermana Arely, hermana Rosana, bueno, los que miro que están en pantalla, ¿verdad? Varios hermanos acá. ¿Y qué sucede? El hermano Robinson y todos los demás, que yo, vaya, voy a decir, yo estoy platicando con Robinson. Y yo, mira, que viene el hermano Robinson, que yo le digo esto, que yo le digo acá y lo demás. Y el hermano Robinson me quiere hablar y yo, no, 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 mire, ahorita no, espéreme, espéreme. Y yo sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, y él me quiere decir algo. No, 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 ahorita no me diga tal cosa. Y al final yo sigo hablando y me voy. ¿Qué va a decir el hermano Robinson? Qué malcriado Santo Ramón, ¿verdad? Qué irreverente, no me dejó que le hablara. Yo le quería decir algo a él, pero no dejó que le hablara. Así somos nosotros con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque oramos, que es bonito, pero Dios nos quiere hablar. Dios no quiere hablar. Entonces somos irreverentes con Dios. Somos irreverentes con Dios. Y Dios no quiere, hermano. Dios quiere un diálogo. Un diálogo. Pero a mí siempre me llamó la atención cuando Enoc, miren esta parte bien importante, creo que lo hemos dicho. Hay cosas que yo trato de repetirlas, pero es como para refrescarle, ¿verdad? Porque se nos pueden olvidar. Pero si ustedes han leído la historia de Enoc, que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora la pregunta, cuando Enoc caminaba con Dios, ¿qué hacía Enoc cuando caminaba con Dios? Pues yo estoy seguro que Enoc, le hablaba a Dios. Enoc iba platicando con Dios. Les ponía sus problemas, les ponía, mira Dios cómo está el mundo, mira cómo hay tanta maldad. Y él hablaba con Enoc. Pero también Dios hablaba con Enoc. Dios hablaba con Enoc. Que se lo llevó, hermano, se lo llevó, no iban mudos, no, mira, a lo mejor le dijo, mira, Enoc, mejor venite para mi casa, porque tu casa está lejos. Mejor venite para la mía, que es más linda, es preciosa. Aquí no vas a tener ningún problema. Por eso Enoc, hermano, decimos que es tipo la iglesia, que así como Enoc con Dios desapareció, la iglesia ya va a desaparecer. Pero aquí, ¿cuál es el objetivo de compartirles esto, mis amados hermanos? Que Dios quiere que lo amemos. Dios siempre ha deseado, si ustedes conocen los 10 mandamientos,
en los mandamientos se nos enseña que tenemos que amar a Dios. Y al final el Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? De los 10 mandamientos los resumió en dos. ¿Cuáles son los dos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Mire, esos 10 mandamientos se resumieron en dos, pero el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por un proceso de una prueba, busque más de Dios amándole. Señor, te amo, Señor. Salmo 18, te amo, Jehová, lo he dicho. No sé si lo conoce. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Salmo 100 dice, amo a Jehová, amo a Jehová. Mire, David, pues ¿sabe usted por qué David? Mire, yo no te sabe esto, hermano. ¿Por qué David era conocido un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. ¿Por qué era David conocido? Un hombre que pecó, un hombre que falló, un hombre, hermano, que hizo un montón de cosas que para nosotros, David hasta hubiera hasta excomulgado porque cometió adulterio, porque mandó a matar. No, hombre, pero mire, para Dios, hermano, lo perdona y se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque él le decía a Dios que lo amaba. Él se lo decía. Nosotros podemos ser hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios si lo amamos. Entonces el versículo 3 del capítulo 13, aquí nos dice, al final del versículo, para saber, dice, y que Dios está probando, miren, que Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras, hermano, Dios demanda un corazón sincero, pero Dios no demanda un corazón sincero, decir, bueno, hoy lo voy a amar y mañana no. Dígaselo, hermano, practíquelo. Yo le quiero animar, practíquelo todos los días, orando, Señor, te amo, Señor, te amo. Hay un coro, no sé si ustedes los han escuchado, que dice, me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Es tan dulce para mí, yo le amo a él. Oh, qué gran amor entre Jesús y yo. Me enamoro de él, me enamoro de él cada día más y más. Yo no sé si lo hayan escuchado. No tengo muy buena voz para cantar, lo intento, pero me encanta el mensaje, hermano. Me enamoro de él. Enamorémonos del Señor. Enamorémonos de él. Y para terminar, hermano, ¿sabe por qué Dios permite las pruebas? Bueno, vamos a irnos al libro de Santiago. Creo que esta porción sí la conocemos en el capítulo 1 del libro de Santiago. Y aquí vamos a encontrar esta parte importante de lo que nos dice Santiago, capítulo 1. Y ahora vamos a encontrar de las pruebas que muchas veces no nos gustan, que no es fácil, pero que si Dios la permite es por lo siguiente. Ahora vamos a ir, dice aquí, Santiago capítulo 1. Esta porción sí es conocida para nosotros. Encontramos acá, dice, el versículo 1, 2, perdón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Mire? Gozo, hermano. ¿Mm? En otras palabras, Dios quiere que nos gocemos, que no es fácil, no es fácil. ¿Y usted cómo está, hermano? Yo estoy gozoso con esta prueba que estoy pasando. No mira que se murió mi mujer, no mira que se me murió el hijo. Y no, se imagina, hermano. ¿Quién va a decir eso? Pero dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿por qué Dios permite las pruebas, hermano? Porque Dios no quiere que nos falte cosa alguna. Y cuando dice aquí que nos falte cosa alguna, no es que no nos falten cosas materiales, no, que no nos falte la fe, que no nos falte la fe.
que no nos falte la paciencia, que no nos falte, porque dice que la prueba produce paciencia y que esta paciencia cumple su obra completa, pero también, sobre todo, dice que nosotros en las pruebas, hermano, necesitamos tener fe, la fe. La fe nos va a ayudar, hermano. La fe, la palabra más corta de la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios permite que sus hijos, sus hijas, pero si vos sos cristiano, nos dice la familia, pero si vos sos cristiana, nos dice ahí a lo mejor un vecino, compañero, sí, pero yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído y que Él me va a ayudar para salir adelante. Y creo que todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job? Al final, si usted lee en el capítulo 42, y Dios le volvió el doble, hermano, que tenía 7,000 cabellos, 7,500, le dio 15,000. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve, Dios le devolvió el ganado que tenía doble, pero los hijos no se lo devolvió doble, fíjese. ¿Sabe por qué no le devolvió? Porque ya tenía 10 en el cielo. Y si le devolvió doble, entonces iba a tener 30 en el cielo. No, ya tenía 10. Entonces, doble con los otros 10 hijos que va a tener. Qué lindo, hermano, que las dificultades muchas veces en la vida nos deben hacer madurar, no renegar, que las pruebas nos deben llevar a decir, Señor, gracias, gracias, Señor. Primero, he compartido en esta ocasión un mensaje que lo hemos llamado ¿Por qué Dios permite las pruebas? Y decíamos, número uno, para ver, como dice la palabra, lo que hay en nuestro corazón. Si no nos endurecemos, si no nos apartamos, porque mucha gente se aparta, mis amados, ya se los he dicho. Pero número dos es para saber, como dice la palabra del Señor, era el segundo punto que dimos, que era si nosotros, hermanos, nos va a hacer bien. Las pruebas nos van a hacer bien. No es fácil, pero va a ser un bien. Era como aquel que, como le digo, perdió un hijo, perdió su esposa, perdió su esposo. Entonces, no, pero mira, yo hice esto, esto, esto. O sea, quien le va a ayudar es el que pasó el proceso. Quien le va a ayudar. Pero el que no ha pasado el proceso, muy fácil. Pero para saber si le amamos, hermano, para saber si le amamos. Y al final es porque Dios permite las pruebas. Recordemos que es porque Dios quiere también hacer la obra completa en nosotros. ¿Qué es la obra completa? Que quiere que tengamos más fe. ¿Qué es una obra completa? Él quiere que tengamos paciencia, que no es fácil. Nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. No es que ya estoy no, hermano. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, recordemos, ¿verdad? Es un fruto. Pero ese fruto va a producir en nosotros, va a producir en nosotros si estamos entendiendo que el proceso que estamos pasando es Dios el que nos va a ayudar a superar. Que sea el Señor, mis amados hermanos, que lo que hemos compartido en esta ocasión le ayude a usted, porque en lo personal a mí me está ayudando, a mí me está ayudando. Las pruebas que estoy pasando de salud, económicas, de familia, bueno, le podía mencionar algunas, pero sobre todo, yo sé en quién he creído. Y usted, hermano, usted sabe en quién ha creído. Que lo más importante es que tenemos un Dios que es grande, es todopoderoso y que Él no va a permitir, como dice, una carga que no la podamos llevar. Él sabe también hasta dónde vamos a soportar. Y él dice, no, no, no. Aquí mi hija, ya mi hijo, no, aquí está, aquí voy yo a trabajar en el proceso. Él va a trabajar, hermano. Y Él siempre está al cuidado de cada uno de sus hijos. Que sea el Señor que nos ayude. Y reconocer si estamos pasando por un proceso, no es por una disciplina, no es por un castigo, no, es por un proceso que Dios lo está permitiendo, porque Él quiere ver qué hay en el corazón, Él quiere sobre todo hacernos bien, pero Él quiere que le amemos, porque al final de todo,
Él quiere una obra completa en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Amén.